Hoy en esta mañana, antes de comenzar, quiero orar. Vamos a hacer un momento de oración. Vamos a orar para presentar este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, primeramente, Dios mío, por tu inmensa misericordia, por tu amor, por tu gracia, Señor. Señor, reconocemos y entendemos y sabemos que si no es por ti, Señor, no podremos estar parados en este lugar. Señor, gracias porque tú nos ayudas, tú nos fortaleces, tú nos guías. Tú, Señor, nos da fuerza cuando no tenemos la fuerza, Señor, suficiente. Tú, Señor, nos bendice. Aleluya. Nos da el poder y la victoria de Jesucristo que nos dio en la cruz del Calvario, Señor. Te pido que tú traigas revelación, que tú bendigas este tiempo, Señor. Y también bendiga el resto del servicio que vamos a adorarte a ti. Aleluya. Y glorificar tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Sí, en esta mañana quiero compartir un estudio acerca de un libro, y es el libro de Éxodo. El libro de Éxodo, amén. Vamos a buscar rápidamente Éxodo, amén. Éxodo 2, 11. Aunque voy a hablar, quiero leer sobre Moisés, pero voy a hablar todo sobre el libro de Éxodo. Y dice el libro de Éxodo 2:11: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo, a tu hermano? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Y oyendo Faraón acerca de esto, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Amén. Como decía, quiero hablar acerca del libro de Éxodo. Y Éxodo, su significado, significa en el hebreo salir. Eso fue, y se le llamó así porque registró la partida de Egipto, de la nación de Israel, a la salida de Egipto. Y su tema principal, en el libro de Génesis se presenta el principio de la redención, y en el libro del Éxodo se presenta el progreso de esa redención. Génesis comienza con el principio de una redención. Ahora, el libro de Éxodo lo que nos enseña es que hay un progreso de esa redención. Lo que Dios, el trato de Dios con su pueblo Israel en el desierto. En el libro de Éxodo también vemos cómo Dios hizo una redención con una persona, es decir, con Abraham. Dios llama a Abraham, en Génesis, Dios escoge a Abraham para hacer una gran nación. Pero ahora vemos el trato de Dios en este libro, ahora no con una persona, sino con una nación. Dios trató en Génesis con hombres principales, con un solo hombre, con Abraham, con Isaac y Jacob. Ahora Dios trata en este libro con una nación general. Cómo Dios trata con esta nación. Por eso el pensamiento es la redención de Israel mediante la sangre del Cordero. Mediante la sangre de ese Cordero, y alrededor de este pensamiento gira todo el libro de Éxodo. Cómo Dios rescata a Israel. Aleluya. Sí. Del yugo de esclavitud de Egipto. Dios rescata a una nación habiendo sido salva. Necesitaba ahora la revelación de Dios que la guíe en su vida. A una vida de adoración, a una vida de entrega y conducta, mediante la ley que Dios puso en el Sinaí. Vamos a ver, este libro fue escrito por Moisés. Todos con cuenta que Moisés fue quien escribió Éxodo. También su escuela. Moisés instituyó una escuela de profetas, la escuela de Moisés. Por eso Jesús menciona en el Nuevo Testamento, dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Porque Moisés hizo como una universidad hoy en día, hizo una escuela. Dios le dio tanta sabiduría a este hombre
y tanta revelación que él comenzó a impartir lo que Dios le había enseñado. Aleluya. Así que ya sea que Moisés lo haya escrito o haya sido verbalmente escrito, él lo había dicho verbalmente y lo escribió otra persona. Moisés es el autor de este libro. Y también fue escrito en una época donde se recoge 217 años, de 1706 a.C. al 1490 a.C. Es escrito este libro del Éxodo. También comienza con un pueblo esclavizado que mora en la presencia de Egipto, del faraón, pero termina bajo la nube de la gloria de Dios en el tabernáculo de Dios. Este libro comienza con la esclavitud de Israel en Egipto. ¿Usted se acuerda de lo que pasó en Israel? Hay un silencio entre Génesis y Éxodo. Lo mismo que pasó en Malaquía con Mateo. Ese silencio pasó también en Génesis. Por eso usted termina en Génesis y lo último que se queda en Génesis es que Jacob dejó 70 hijos. Bueno, 70, la familia completa que miraron, eran 12 hijos, más la otra hija 13. Pero había un total de 70 familias descendientes de Jacob. Pero ya cuando comienzas a leer el Éxodo, te das cuenta que esta nación, que estas 70 personas, ya Dios había multiplicado, había hecho una nación grande. Y fue tan grande que dice que despertó en los egipcios. ¿Qué fue lo que sintieron los egipcios? Miedo. Dijeron que esta gente está creciendo por cantidad, como decimos. Se han multiplicado como los curieles, como los conejos. Es una plaga lo que ha pasado aquí. Antiguamente había sido una bendición, pero recuérdense que ya el faraón en el tiempo de Moisés ya no era el mismo, era el nieto de este faraón. Así que este hombre, en vez de ver una nación próspera, bendecida, respaldada por un Dios poderoso, grande, que había bendecido a un hombre y lo había llamado con un llamamiento santo, ahora ven un peligro en esta nación. ¿Y cuál es la estrategia? ¿Cuál fue la estrategia que hizo el faraón? Los egipcios. Mandar a matar a todos los niños, todos los primogénitos. Las parteras que habían escogido los egipcios, que eran también judías, hebreas, dice que cada vez que llegaban a matar a las hebreas, ya habían dado a luz, eran mujeres bien fuertes, robustas. Dios había bendecido el vientre de esas mujeres. Y era el respaldo de Dios total sobre esa nación. Dios había escogido, imagínense, a Abraham y dijo: de ti haré una gran nación, y el que te bendijere será bendito, pero el que te maldijere será maldito. Había una bendición grande de Dios, la misma bendición que Dios proclamó sobre Adán y Eva. ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva? Multiplíquense y subyuguen el mundo. ¿Y qué pasó? Tú comienzas a leer Génesis. Claro, que de un capítulo a otro transcurrieron años, no tampoco transcurrieron un año ni 2 días. Transcurrieron varios años, siglos. Pero te das cuenta de que en un momento a otro ya había grandes multitudes en la tierra por la bendición del Señor. La Biblia dice que por la palabra solamente Dios constituyó el universo, los astros, todas las cosas. Imagínense con su palabra nada más. Imagínense que si Dios mismo hubiera metido su mano, solamente con su palabra. ¿Qué clase de poder? Aleluya. Nuestro Dios es un Dios ilimitado. El niño mío me dice que yo tengo lengua ilimitada. No, yo tengo lengua limitada. Porque mi lengua un día también tiene que caerse. Pero Dios sí es un Dios ilimitado, no tiene poder. No tiene límite en su poder. Es un poder ilimitado. Amén. Vamos a ver un contraste entre el Éxodo y los cristianos. El viaje de los israelitas en Egipto, de Egipto a Canaán, es un símbolo de peregrinación de cristianos. Por ejemplo, Egipto representa el reino de Satanás, el mundo del cual usted y yo salimos. La Biblia dice que Dios nos llamó de las a su luz. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Jesús nos sacó, el Señor nos sacó de las tinieblas. Por eso Egipto
representa el reino de Satanás. El desierto representa la condición del creyente que ha dejado la vida antigua y ahora está camino a encontrarse en la plenitud de Cristo. Canaán, ¿qué representa? La vida del creyente a una nueva vida en Cristo. Por eso la palabra de Dios dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todos son hechas nuevas. Estamos camino a Canaán. En este camino nos vamos a encontrar con muchos problemas. En una ocasión, el mayor problema del ser humano no es cuando está solo, es cuando estamos en grupo. Hay una ocasión, una familia salió de excursión y dice que era una familia bastante grande. Esto fue de verdad. Y fueron a las montañas de los Andes. Y dice que cuando llegaron, no se habían percatado que había una tormenta, había pronosticado la tormenta. Entonces tuvieron que albergarse en un cuarto, una casa grande, pero no tan grande, porque eran muchas personas, era una casa grande, pero no tan grande para esa familia tan grande. Entonces estaban casi todos apretados y no se dieron cuenta que sus vacaciones, en vez de convertirse en vacaciones, se convirtieron en algo, una pesadilla, porque no fueron no pudieron salir, tuvieron que estar todos encerrados en la casa. Y entonces dice que el historiador que el primer día todo estaba bien, se hablaban unos a otros, se entendían. Ya el segundo día ya comenzaron a sentirse los olores, el que se levantaba medio bravo, el que tenía el carácter un poco fuerte. Ya el tercer día ya no se podían mirar. ¿Por qué? Porque estaban juntos, nadie podía caminar. Y esto es lo que pasa, lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos por mucho tiempo eran esclavos, pero estaban libres porque cada uno vivía aparte. Pero aquí les tocó en el desierto vivir juntos, estar bajo las mismas leyes, estar bajo todo juntos en un solo lugar, porque si no, perecían. Y ahí comenzaron los conflictos, comenzaron las luchas. Por eso Canaán representa una llegada, un destino. No estamos todavía en el destino, no hemos llegado a ese destino. Nuestro destino es Jesucristo. Y ya tenemos a Cristo. Ahora estamos camino a la perfección, camino a Canaán. En ese camino vamos a sentir el mal olor del hermano, el mal carácter de aquel, pero dice la Biblia, sobrellevarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, amados a los unos a los otros. No me ayuda. Si tuviéramos aquí todos como papi, tremenda clase diéramos aquí. Aleluya. ¿Cómo? Y si alguno tuviera quejas de la manera que Cristo nos perdonó, perdónense también ustedes. Porque es tan importante reconocer. Es importante ver cuál es la debilidad de nuestro hermano, pero es más importante reconocer sus virtudes. Porque todos tenemos virtudes. Dios ha puesto cosas lindas y maravillosas en los seres humanos, en todos nuestros hermanos, con defectos, pero Dios ha depositado cosas valiosas que también, ¿quiere decir alguna? Quiero decir algo de verdad, diciendo que ahí, están diciendo ahí, y es que una de las cosas que Dios rechaza y aborrece es el dedo acusador. Hay que tener cuidado con acusar. En la Biblia hay un pasaje que me marcó mucho desde el inicio como cristiano, que dice, en la bienaventuranza Jesucristo dice que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En el libro de Santiago, guiado por el Espíritu Santo, dice, juicio sin misericordia se hará con aquel que no tenga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Y Jesús dijo, con la vara que uno mida, será medido. Y lo lindo de este caso es como dice Pablo, el enemigo de él, el enemigo tuyo, el enemigo de los caídos y el enemigo de los que están aquí es mi enemigo. Es decir, que nuestra lucha es contra el mismo enemigo. El enemigo mío no es el de todos, es el mismo de todos. Y eso, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Cuídate de la iglesia. De ti mismo. Cuídate de ti mismo. Claro. Jesucristo fue mucho más allá de lo que con su boca
Ahí lo tiene. homicida. Imagínate, un homicida Homicida no entrará en el reino de los cielos. Lo dijo Jesucristo con su propia boca. El que aborrece, el que ya tiene un odio, es un homicida. Dice que no le puedes enojar con tu hermano. Bueno, imagínate, entonces cuántos homicidas hay. Estaba entre Hay una parte que, Hay que buscar entonces. Bueno, entonces tú. hay una parte que le llama hasta necio, ¿Sabes qué pero está interesante? ¿Eh? Dice que no que te le llama acuestes. necio. Escucha, ¿cómo se llama? vago. Odali, Ajá. sobre lo que usted dijo, dice, no te acuestes, no duermas antes de reconciliarte con tu hermano para que tu sueño sea feliz. ¿Para qué? Sí. No se ponga el sol. No se ponga el sol sobre No, todo. no, no. Quiere decir candelero. Ni deis lugar a la ira, porque mía es la venganza, dice el Señor. Yo daré pago. Amén. Pablo dijo, airado, pero no pecáis. Uno se puede airar como ser humano, no puede sentir ira. Ahora, el pecado está en cuando uno sigue ese sentimiento. ¿Me entiendes? Uno puede airarse como ser humano, de sentirse enojado. Ahora, dice Pablo, airaos, pero no pecáis. Cuando ya uno comienza a darle rienda a ese caballo desbocado, bueno, ahí sí peca. Si tú te enojas, discute los temas. Si tú no te enojas y no discutes los temas, No, no eres un ser humano. es porque no te interesa. Claro. Estás conectado. Entonces tú te enojas, discutes con el hermano, le dices 20 cosas al hermano, pero no puedes dejar de reconciliarte con ese Claro. hermano y amarlo aún en su Espérese, pecado. Amén. Pablo va a decir algo. Está bueno ese estudio, que ahí es donde presenta, escucha, como dice ella, como tú dices, propio. No, yo no sé. Escucha, ahí es donde representa lo que tenemos nosotros delante. Por ejemplo, mi esposa, mi problema. Si yo me molesto contra ella, o ella se molesta contra mí, pero no hay reconciliación, no hay aceptación, no hay perdón, no te quejas. Amén. Iba a decir Pablo. Estás hablando de la salvación, estás hablando de que la salvación es progresiva. Y es importante porque eso nos habla de un camino donde caminamos todos como pueblo. Todos. Y donde todos tenemos que amarnos y soportarnos. Donde no tenemos que hacer hincapié y exaltar los errores de los demás. Sino debemos caminar juntos, perdonarnos, ayudarnos a crecer los unos con los otros. Porque en definitiva el único que es perfecto y que es justo Jesús. es Jesús, es Dios. Y nosotros lo que tenemos que estar bajo su cobertura. Amén. Cuando estamos bajo la guía de su palabra y caminamos juntos, y juntos nos ayudamos a crecer, y juntos ayudamos que el hermano sea capaz de moldear sus errores, sus problemas y sea capaz de crecer en Cristo, pues juntos estamos caminando en ese camino de salvación. Cuando nosotros cerramos nuestro corazón hacia el hermano, lo que estamos es realmente cortando al hermano en nuestra vida, como una cara que tú dices, no quiero saber más nada contigo, que ten cuidado con eso, porque Dios nos dice que amemos a nuestros hermanos. Jesucristo dijo, un mandamiento nuevo les doy. Ese mandamiento no estaba en el Antiguo Testamento, ese mandamiento lo hace Jesucristo. Mandamiento nuevo. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, cuando yo veo al hermano, tengo que mirar al hermano Jesucristo, porque ahora él ya no es la imagen, la semejanza de la creación de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora es la semejanza, es la imagen, semejanza de Jesucristo, que descendió del cielo resucitado para darnos a nosotros vida eterna. Tenemos que verlo a él, tenemos que admirarlo, tenemos que ver las cosas buenas en él, como tú decías. Y tengo que ayudar a que él camine, que logre su meta, Crezca. pero que él me ayuda a mí y juntos nos ayudamos, seguimos caminando, porque él puede ser que esté débil hoy, pero mañana yo voy a estar débil. Y dice que hay que anda solo, porque que él lo levantará y que él lo sostendrá en la hora de su caída. Hay que solo, dice el poeta. Pero es que anda juntos, dice que cae lo levanta. Amén. Desde que está para Hoy me toca a mí levantar, mañana me van a levantar. Pero lo mejor que tiene esto es que no es un punto en que digamos yo no sé hacerlo, yo no sé predicar, yo no sé cantar, no es una cosa igual, no, porque nosotros como seres humanos, nuestra familia carnal, tenemos hermanos. Y no importa los pecados y los errores que tienen dentro de hermanos, tú no sigues ayudando. Tú dices, voy a ayudar a Pepito porque yo sé que Pepito es débil en esto. Entonces, si tú eres capaz de hacer eso con tu hermano carnal, tú tienes que entender una cosa en la que yo siempre he insistido, es que lo que te une a ti, lo que me une a mí contigo, la sangre que me une a mí Es más que la- contigo es más poderosa que la sangre de María y Luis Sardiña. Tú eres más hermano mío que mis hermanos en la carne. ¿Y qué cosa más fuerte? ¿Qué cosa más fuerte? La sangre de Cristo. Si yo soy capaz de soportar a mis hermanos carnales con sus debilidades y sus problemas y ellos a mí, ¿por qué? ¿Qué hay que me diga a mí que yo no sé hacerlo contigo? Si la sangre de Jesucristo es más poderosa
Amén. Amén. Dice que la sangre de Jesús nos une y nos limpia de todo pecado. Dice Pedro, nos une. Ese fue, por eso es que el Éxodo comienza la esclavitud. Después, ¿cómo fue que pudo salir Israel? Bajo la sangre. Si no hubiera existido la sangre, no puede salir. La muerte lo hubiera matado, lo hubiera destruido. Sin embargo, Dios dijo, maten un cordero y pongan la sangre sobre el tintero. Simbolizando el cordero. ¿Qué fue lo que dijo Jesús, Juan el Bautista, cuando se encontró con Jesús? He aquí El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue lo que Dios estaba simbolizando en eso. Su pueblo Israel era un pueblo esclavo, era un pueblo que se había olvidado de su Dios. Porque después de 400 años fue que dice, mi pueblo está clamando a mí. Imagínense, un Dios que se había revelado a Abraham, le había hablado a Abraham. Abraham había conocido a Dios porque dice la Biblia que Abraham se hizo amigo de Dios. ¿Qué dijo Dios cuando fue a destruir a Sodoma y Gomorra? No le diré esto a quién, no le encubriré esto a mi amigo Abraham. Entonces Abraham era amigo de Dios. Un hombre bendecido, prosperado. Un hombre que cuando llegaba a un lugar era bendecido todo. Jacob fue un hombre bendecido por Dios, se encontró con Jesús, con el Señor. ¿Qué le dijo cuando se encontró con el ángel? ¿Qué dijo Jacob? Ciertamente he visto a Dios. Esto es un lugar terrible. Voy a morir porque he visto a Dios. El ángel le dijo, has peleado contra Dios, contra los hombres y has vencido. Era un hombre bendecido. Ahora, esta generación que sigue después de Jacob, no clamaron a Dios. Sin embargo, cuando Dios se le revela a ellos, le dice, yo sé, en otras palabras, ustedes se han olvidado de mí, ustedes han pecado, se han ido por otro camino, pero yo nunca me he olvidado de ustedes. Ahora, maten un cordero para que esa sangre del cordero cubra el pecado y puedan salir de Egipto y puedan venir a qué. ¿Cuál fue el mandamiento que Dios le dio a Israel para salir de Egipto? ¿Cuál era el propósito? Cuando habló con Moisés, para ir a adorar, déjame sacar a mi pueblo Israel para que adoremos a nuestro Dios en el desierto. Fíjate que Moisés no sabía si eran 40 años, si eran 3 días, si era Canaán. Moisés lo único que escuchó fue, sal de Egipto para que vaya al desierto a adorarme. Eso es lo único que quiero que vaya. La única señal que Moisés sabía que iba a hacer en el desierto era llegar al monte Sinaí. ¿Por qué? Porque cuando Dios se le revela a Moisés, el ángel de Jehová que le dice, quita este calzado de los pies, de tus pies, porque el lugar que pisas tanto es, le dice, y esta señal será para ti, que aquí mismo tú vendrás a adorarme. Entonces Moisés tenía, bueno, hay un mapa, aunque sea yo sé que vamos a ir a adorar a ese monte, pero no sabía más nada. El propósito era salir a adorar al Dios que había llamado por 400 años a su familia, a su generación, a sus padres. Ahora, el centro principal de este libro, ¿quién es? No, bueno, estamos hablando humanamente. Moisés. Moisés es el autor principal del libro de Éxodo. Dios llama a Moisés siendo un niño, cuando ya iban a matar a todos, cuando estaban matando a todos los niños. ¿Qué fue lo que pasó con Jesús cuando ayúdenme, ¿cómo se llamaba él? Herodes. ¿Qué hizo Herodes cuando Jesús nació? Mandó a matar a todos los niños. Lo mismo que pasó con Moisés. Los niños de 2 años para abajo, el faraón los mandó a matar. Herodes mandó a matar también a los niños. Entonces, Moisés presentado como un libertador, como un intermediario entre la ley y entre el pueblo de Dios y la ley. Él era el intermediario. Cuando tú estás llamado a cambiar la historia, Moisés Dios le dio los mandamientos, Jesucristo nos salvó la humanidad. El enemigo quiere decir. Claro, desde que nace era marcado. Lo más lindo que hay ahí es, lo más lindo que hay ahí es que cuando iban a matar a Moisés, el mismo ángel se le revela a la partera, le dijo que no lo mate. Está en Éxodo 2. Ya son las 11. Sí. No, ya son las 11 ya. No son las 11, le faltan un minuto. Un minuto. Pues aprendemos este libro algo importante.
de que Dios nos llama de la esclavitud y del pecado, al mundo, de las tinieblas. Como decía, Egipto representa el mundo, el reino del diablo. Pero Canaán representa nuestra patria. Tenía muchos textos bíblicos aquí, más temas, pero no importa. Todos conocemos, los que estamos aquí conocemos bastante. Así que lo que quiero es que se quede en nuestra mente es que Dios nos llama y Dios nos va a guiar por el desierto también. Y nos va a llevar hasta hacia Canaán. Amén. A la patria celestial. A la patria celestial. Como lo dice la palabra. Hay quien que tenga un momento de oración. ¿Se decir alguna palabra? ¿Quieres orar? No te estaba diciendo por ahí. Ah, ya. Bueno, ¿quieres orar tú mismo? ¿Por usted? Sí, Dios, te damos gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Padre, por cada estudio que se da en este lugar. Te pedimos, Dios, que tú los uses para cambiar las vidas, Padre, para llevarnos, Dios, a cumplir el propósito con que tú nos guiaste. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Padre. Amén, Señor. Amén.